Bueno, en estos momentos vamos a comenzar nuestro trabajo de hoy, 23 de marzo, a 2 días de haber empezado la primavera. Nos sentimos felices al recibir a un hermano muy querido de Argentina. Así es que la Federación Teosófica Interamericana se siente privilegiada de tener hoy al hermano Patricio Asenjo. Vamos a pasarle los micrófonos a nuestro querido hermano que tendrá la invocación en este momento. Emilio, los micrófonos son suyos. Gracias, Gracias, Magali. Bueno, queridos amigos y hermanos, nos disponemos pues para hacer la invocación a la unidad de toda la vida. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias. Gracias a ti, Emilio. En esta mañana, como les dije, tenemos al hermano Patricio Asenjo con una charla que lleva por título La filosofía y práctica de la yoga desde Blavatsky al presente. ¿Quién es nuestro hermano Patricio? Patricio nace en Argentina y dedica su vida a muy temprano, ¿no, verdad?, al servicio, porque Patricio es médico homeópata. Ah, estuvo con monjes ampliando su conocimiento sobre la meditación cuando vivió en Europa. Después regresa a Argentina nuevamente y comienza a dar servicio en su tierra natal. Él es miembro del COE Luz de Oriente de Mendoza, Argentina, y es una persona que nos ayuda cada vez que tocamos su puerta, está dispuesto a servir. Gracias, Patricio, por haber aceptado la invitación de esta mañana o esta tarde. Gracias a todos los hermanos por estar ahí para recibir con alegría esta información, este compartir que nos trae el hermano Patricio hoy 23 de marzo. Bueno, los micrófonos en este momento son suyos, Patricio, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Magali. Si les parece, empezamos a compartir. La, la charlita que vamos a exponer hoy, en realidad es una charla más informativa, ¿no? Muchas veces las charlas son doctrinales y muy profundas, esta vez como más informativa, o sea que puede estar bien esto de relajarse simplemente y colaborar, compartir, aportar, no hay ningún problema. Por eso quería preguntar a Carolina si es posible que después los micrófonos quedara la opción de que la gente pudiese abrirlo y después cerrarlos, ¿no? Por si alguien tuviese o quisiese hacer algún comentario. Em, Hatha Yoga y Raya Yoga, yo lo resumí, muy al estilo de Tim, que pone un título y habla de otra cosa.
Hatha Yoga y Raya Yoga. Vamos a hablar un poco simplemente de, a veces hay conceptos que utilizamos en la actualidad y no necesariamente coinciden con las ideas que se manejaban en aquel momento de, digamos, de la época de Blavatsky, situémonos allí. Y es muy curioso eso. Entonces es muy importante a veces actualizar conceptos y llevarlos a hacer, como decía Mircea Eliade, una hermenéutica para poder entender un poquito mejor de qué hablaba Blavatsky cuando decía Raya Yoga, de qué hablaba Blavatsky cuando decía Hatha Yoga. Porque esto nos va a ayudar después con el estudio de los libros clásicos de teosofía. Bien. Mm, Entonces, una salvedad que vamos a hacer, como decíamos, de dejar abiertos los micrófonos antes de empezar es comentar que cuando uno se acerca al conocimiento teosófico, entre comillas conocimiento, es más bien algo como una intuición. Hay un presentimiento de que hay algo verdadero. Y habitualmente, cada uno, de acuerdo a su temperamento, todos sabemos que tenemos como distintas afinidades. Y de acuerdo al temperamento, uno tiene un entorno, un paradigma de literatura, conocimiento, y a través de esto es como va explicándose a sí mismo eso que presume, que intuye, de tal manera que vamos colocándole como un ropaje particular, muy nuestro, a aquello que vemos como verdad. En esto del ropaje es que a veces todos somos distintos y la idea siempre es que si surgen dudas de este ropaje distinto que yo puedo presentar, que por supuesto detenernos, preguntar, aclarar, para que quede claro hacia dónde queremos ir y no nos perdamos en las palabras. Y el otro sentido, el por qué dejar los micrófonos abiertos, es porque uno evidentemente muchas veces puede dar una noción errada y no es bueno que quede un concepto errado, una idea equivocada, y entonces si alguien puede aclararlo, siempre es bienvenido. Antes de empezar, en general siempre es algo casi egoísta, me gusta colocar unas imágenes y sonidos con el solo fin de respirar un momento y volver hacia nosotros mismos, ¿no? Por lo menos a mí me sirve, como dice Tina Ha, volver a casa, ese respirar. Entonces vamos a comenzar con unas pequeñas 2 minutos de imágenes y sonido para respirar y cada uno volver a casa, por lo menos en mi caso. Om Gam 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 Ganeshaya Namaha. Om Shuklam Bharadaram Devam Shashivanam Chaturbhujam Prasanavaranam Dhyaya Sarvavimukasantaya. Om Gam Gam Ganeshaya Namaha. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Swaha. Om Ramaya Ramachandraya Ramabhadraya Vedasu Raghunataya Nutaya Sitaya Pataya Namaha. Mangalamurati Marutalangana Sakala Mangalamurami Gandana. Mangalamurati Marutalangana
Tanandana Sakalamangalamulamikangana Shri Guru Charana Sarojaraje Nijamanu Mukur Sodari Baranana Raghuvala Vimala Jasu Jodaya Kupalachari Mudihino Tanu Janiki Sumirana Pavana Kumala Bala Mudi Vyandi Umai Arokari Sabikasya Vararama Chandra Paraji Sharana. Bueno, nuestra historia comienza con este hito. Este hito es una fotografía de 1893. Tal vez algunos lo reconozcan, otros no. En 1893, tal vez con motivo de los 400 años colombinos, se celebra en Chicago el primer Parlamento de las Religiones. 1893. Ya había fallecido la señora Blavatsky. En ese momento estaba la señora Besant y viene en representación de la Sociedad Teosófica, viaja en barco, se une a la comitiva el señor Yach y viajan juntos hacia el Parlamento de las Religiones. En el Parlamento de las Religiones, son como datos, vamos a decir un poco en paréntesis que hacemos antes de seguir con la historia. En este Parlamento de las Religiones, la señora Besant, cuando da su primer charla, dicen sus biógrafos, no, quedó gente fuera, lamentablemente. Segunda charla le ceden un auditorio más grande, queda gente fuera nuevamente. Tercer charla de la señora Annie Besant le ceden el auditorio principal, miles de espectadores. Y esto lo comento porque es interesante, ¿no? Qué orgullo que esta mujer haya estado en la Sociedad Teosófica. Lo digo porque a veces cuando uno dice Annie Besant, siempre, no siempre, pero muchas veces he oído a alguien que dice, y sí, fue la reencarnación de Giordano Bruno, ¿no? Y sin desmerecer a Giordano Bruno, creo que hay que mirar atentamente a Annie Besant, que ha sido un exponente y una persona con un tremendo carisma. La señora Annie Besant termina de dar las charlas y uno dice, bueno, a descansar no, en el camino hacia tomarse el barco, da charlas prácticamente en todos los estados en los cuales va pasando, se sube al barco y uno dice, bueno, por fin, descanso. No, en el barco, dice su biógrafa, la reconocen y tiene que dar otra conferencia más. Eso es solo para que veamos quién era Annie Besant. Hacemos un pequeño paréntesis y volvemos a nuestra historia. Porque en realidad, a quien se marca como hito, en este momento nosotros vamos a hablar de yoga, raya yoga, hatha yoga, quien se marcó como hito en 1893 fue otra persona, que seguramente van a reconocer, el Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, cuando llega al auditorio principal, él comienza su charla diciendo, queridos hermanos y hermanas de Occidente, y la gente rompió en aplausos. Ya con esas solas palabras había una gran avidez de conocimiento oriental. Y Vivekananda expone sobre todo sobre el Raya Yoga. Por eso se lo marca como hito, no es que lo marque yo, lo marcan los investigadores. Y cuando habla del Raya Yoga, me resultó muy curioso cómo habla del Hatha Yoga. Cuando Vivekananda se refiere al Hatha Yoga, lo hace de una manera casi despectiva y casi podríamos decir que decía que era una práctica vergonzosa. Es muy fuerte, ¿no? Ese concepto vertido por Vivekananda. Y uno dice, bueno, a ver, ¿quién más sabía y sabía mucho?
la señora Blavatsky. Era sin duda una de las personas que tenía muchísimo conocimiento sobre el oriental. Y la señora Blavatsky, en un artículo que se llama Hatha Yoga, escribe lo siguiente. Un segundito que voy a bajarla. En ese artículo escribe lo siguiente. Dice la señora Blavatsky, varios chelas impacientes que conocimos personalmente en la India se metieron en la práctica del Hatha Yoga, a pesar de nuestras advertencias. De estos, dos desarrollaron consunción, de la cual uno murió. Los otros se pusieron casi idióticos. Otro cometió suicidio y uno se convirtió en un tántrico cabal y ordinario, un mago negro. Pero afortunadamente para él mismo, la muerte truncó su carrera. Si Besant tenía una pluma suave y delicada al escribir, Blavatsky era despiadada. Fíjense qué claridad y cómo lo expone tan duramente, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con el Hatha Yoga? De hecho, llegué a conocer gente que les prohibieron a sus parejas practicar Hatha Yoga justamente por la opinión de la señora Blavatsky. Imagínense, en mi carrera, mi profesión es ser médico y muchas veces, muchas, porque es algo empírico, uno ve que el yoga colabora, colabora y no poco con los pacientes, con los dolores, con las molestias. Entonces, más de una vez le he dicho a los pacientes que practiquen Hatha Yoga, ¿no? Entonces uno dice, vaya, habré hecho mal, estará bien, ¿qué pasará con ese paciente? Y por supuesto no fui yo quien investigó esto, sino que ustedes saben que las universidades suelen tener departamentos de estudios orientales. La Universidad de Oxford tiene un departamento muy interesante con investigadores como Elizabeth de Micheli, como investigadores como Singleton, que sí nos explicaron qué es lo que pasa con esto del Hatha Yoga. Vamos a ello entonces. Recuerden que si hay dudas, paramos. Yo por ahí no tengo la imagen completa, pero levantan la mano, hablan, lo que sea. Lo que señalan los investigadores es la aparición de este individuo. Esta persona, Krishnamacharya. Krishnamacharya nació prácticamente, era un niño en la época de que fallecía Blavatsky. Krishnamacharya no fue un improvisado al yoga, visitó. Su hijo dice que fue a los Himalayas donde aprendió, pero es un hecho que recorrió gran parte de la India, estudió con los maestros de la época, Krishnamacharya, y lo que tuvo de particular Krishnamacharya fue su visión. Él decía que el yoga debía adaptarse a la gente. Él en 1930 es cuando ya en Mysore, que es como el lugar donde van todos los practicantes de yoga, ya establece allí un ashram y siempre su visión fue la de hacer el yoga para la gente. De hecho, él es el primero en secuenciar las posturas de yoga e inclusive generar nuevas posturas de yoga dentro de esas secuencias. 1930. ¿Quiénes fueron discípulos de él? Y Patabi Joyce, por ejemplo, ustedes saben que tiene que ver con el Ashtanga Yoga, no solamente en el Ashtanga, sino que fue el cuñado, entre comillas. Y Iyengar, que fue ni más ni menos que profesor de yoga de Krishnamurti los últimos 20 años de su vida. Indra Devi que tuvo la genial idea de colocar su instituto en Hollywood. Y también su enfoque siempre fue yoga para ti, yoga para los americanos. Hacía cursos de 6 semanas, tenía actores, actrices famosas, y pensemos que toda esta gente eran los influencers de la época. Entonces el yoga comenzó a expandirse de una manera muy rápida y, y muy velozmente. En 1930, esta foto es de exactamente en 1934, aparece esta señorita que nosotros, si tranquilamente le pusiéramos una calza,
y pusiéramos un mat, diríamos que está practicando yoga. Indudable, ¿no? Esta mujer debe estar haciendo yoga. Y no, sin embargo, era una exposición de gimnasia sueca, ¿no?, que se hacía ya en 1934. Entonces, cuando uno ve este sincronismo donde aparece Krishnamacharya con una enseñanza apuntada de esta manera, y uno observa qué es lo que estaba pasando en Europa, qué pasaba en Estados Unidos, entiende que había un caldo de cultivo que estaba preparado para que el yoga se expandiera. La gimnasia sueca era una gimnasia, era de esos padres de la gimnasia que nosotros tuvimos en la primaria. Los padres de la gimnasia en la primaria, la gimnasia sueca, la gimnasia inglesa, la gimnasia francesa. Lo que pasa es que la gimnasia sueca fue la que fue, digamos, y hasta el día de la fecha se sigue practicando como más importante. La gimnasia sueca es una serie de movimientos que se acompasan con la respiración. Entonces, fíjense que en ese momento en Europa fue muy fácil la aparición del yoga. De hecho, lo que nos dice los investigadores, sobre todo Singleton, es que se fue produciendo una suerte de simbiosis y muchos de los practicantes que conocían la gimnasia sueca influenciaron sobre Krishnamacharya y se fue generando una suerte de simbiosis. Por eso se le llama yoga moderno a esto que se ve hoy en día. Singleton, para el que lo quiere investigar, hizo su tesis doctoral ya hace como 20 años atrás, pero lo interesante es que la escribió después, reescribió para el público en general, con un libro que se llama El cuerpo del yoga, y él está viviendo actualmente en Lugo, ahí en España, o sea que él tiene inclusive ya hace pocos años tradujo el libro al español y lo corrigió. Y ahí uno puede investigar y leer esto que le estoy contando. Entonces podemos ver, ¿no?, cómo de alguna manera eso que nosotros consideramos que era el Hatha Yoga, en realidad es un yoga moderno en lo que se practica actualmente. De tal manera que podríamos decir que estamos tranquilos en el momento de prescribir yoga, estaríamos tranquilos en el momento en que vamos a practicar yoga a un instituto, porque está lejos, kilómetros de distancia, de lo que Blavatsky o el señor Vivekananda llaman Hatha Yoga. Y ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, el yoga moderno, conclusión, es una simbiosis que comienza a generarse a partir de 1930 entre la gimnasia europea y Krishnamacharya, que fue un poco el padre del yoga moderno. No nos vamos a meter en las distintas líneas, Sivananda, Sri Aurobindo. Hay mucho para leer, para el que le guste la práctica del yoga. Simplemente es como comentario de ordenarnos qué es el Hatha Yoga y qué es lo que hoy se practica. Hoy es yoga moderno, quedémonos tranquilos. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué se refiere la señora Blavatsky? ¿A qué se refiere Damodar? También habla mal Damodar del yoga, del Hatha Yoga en su artículo de la contemplación. ¿A qué se refiere Vivekananda? Bueno, el Hatha Yoga clásico en la India, a la cual ellos se refieren, uno puede, por ejemplo, verlo en algunos textos, como puede ser el Hatha Yoga Pradipika. El Hatha Yoga Pradipika es una condensación de la práctica sistemática del yoga, del Hatha Yoga tradicional. Y si uno lo lee o lo empieza a leer, va a leer que con mucho sentido común empieza diciendo, bueno, si vamos a hacer una práctica del yoga, primero tenemos que tener un espacio adecuado. Entonces te dice cuántos metros por cuántos metros, construirlo de barro, colocar guano de vaca o guano de animales para repeler a los animales. Y luego comienza la práctica. Y la práctica es a veces una sola postura, durante meses hasta perfeccionarla, tal vez años. Una postura. Esa postura a su vez va a estar acompañada de una alimentación especial. Va a estar acompañada de limpiezas especiales para esa postura y limpiezas en general para el yoga.
Las más famosas son esas de introducir agua por una narina y soltarla por la otra, es fantástica. Pero tenían otras prácticas de limpieza, como por ejemplo, está descrito eh, tome un lienzo, haga una especie de tela de unos 2,5 centímetros, 6 metros de largo, y empieza a tragarla. La tragan, 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 y después lo sacan para limpiar los intestinos. Estas eran prácticas que se hacían del Hatha Yoga en aquel momento. Y habían otras que realmente si las leemos decimos, bueno, entiendo por qué Vivekananda decía, "Mm, llega a ser avergonzante a veces el Hatha Yoga". Entonces, podemos ir metiéndonos un poco de alguna manera en lo que era el Hatha Yoga. Estos aspectos de la limpieza, esa purificación extrema, luego ellos trabajan con la postura, trabajan con el pranayama, con la respiración, con los canales, ida, sushumna, ida, sushumna, ida, pingala y sushumna. Entonces trabajan con los canales, trabajan con la respiración, trabajan con bandas, haciendo como cierres. Por eso también es verdad, como dice la señora Blavatsky, el Hatha Yoga estaba imbuido también del tantrismo. Y todas estas prácticas, básicamente, cuando se hacían, generaban, podríamos decir, siddhis inferiores, podían generar estados alterados de conciencia, indudablemente. Yo creo que hoy en día no hay nadie que ponga en duda esos estados alterados de conciencia que se llegaban con estas prácticas. Si con una respiración holotrópica, en 15 minutos, 20 minutos, una persona puede estar teniendo visiones, imagínense con una práctica de esta manera, como la planteaban ellos, de meses de perfeccionamiento, años de perfeccionamiento, cerrando bandas, comprimiendo la energía en determinadas zonas, por supuesto, iban a haber situaciones de éxtasis, situaciones de todo tipo. Ellos decían, según la postura, podés comer veneno, podés hacer esto, no vas a tener frío, un montón de sí. Este es un trocito del Hatha Yoga, no hace falta leerlo, simplemente comentar que, como dato curioso, el Hatha Yoga Pradipika también fue traducido por la Sociedad Teosófica, y de hecho, fíjense que una de las correcciones al inglés, la última corrección al inglés, colabora la señora Radha Burnier. Es interesante, hay que tener un conocimiento. Y Radha Burnier, ustedes saben que era licenciada en sánscrito, o sea que una persona idónea. Con esto nos vamos dando una idea de qué es el Hatha Yoga de esa época. Y Blavatsky, que lo tenía muy claro, decía, aquel que haya estudiado ambos sistemas, el Hatha Yoga y el Raja Yoga, encontrará una enorme diferencia entre los dos. Uno, el Hatha Yoga, es puramente psicofisiológico, psicofisiológico. El otro, el Raja Yoga, es puramente psicoespiritual. ¿Dónde está la sociedad teosófica? ¿Cuál es el corazón de la sociedad teosófica? No es psicofisiológico, no es el Hatha Yoga. La sociedad teosófica tiene como base el trabajo psicoespiritual, el Raja Yoga. Por ahí tal vez es un poco complicado, o si van bien, genial, avanzamos. Si hay duda, frenamos un poquito. No hay ningún problema. Les cuento, esto simplemente es como para que veamos una línea de tiempo. Ustedes saben que en realidad las líneas del tiempo, sobre todo en la India, no funcionan, no funcionan. Nosotros como mentes occidentales tratamos de acotar determinados periodos de tiempo a determinadas escuelas. Para ellos todo es como un fluir, se pierde en la noche de los tiempos cada cosa. Complicado datar en Oriente y en la India en particular. Entonces, como para tener una idea, simplemente podemos ver lo que sería el yoga moderno. Es una línea de tipo del yoga completo, de la palabra yoga. Podemos ver, acá estaría el Hatha Yoga Pradipika del año 1200 aproximadamente. Podemos ver cómo estaba influenciado evidentemente por el Tantra. Entonces, ya entendemos
¿no? Y esta línea de tiempo nos ayuda un poquito a entender la diferencia notable que hay entre el Hatha Yoga y el yoga moderno. Eso por un lado. La línea del tiempo también nos ayuda a entender de que yoga no es exclusividad de Patanjali. Yoga no es exclusividad de las darsanas. Fíjense que yoga ya comienza a aparecer como palabra en los Vedas. Los Upanishad, ustedes saben que los Upanishad son la parte final de los Vedas, pero no final en el sentido de que las últimas 50 páginas de cada Veda es un Upanishad. No, es la parte de la finalidad última de cada Veda. Por eso se llama Vedanta, ¿no? Vedanta significa lo que está al final en cada Veda. Con ese sentido, con el sentido de lo último, ¿no? La finalidad. En realidad, Upanishad es esa enseñanza que había directa maestro-discípulo, entonces es como lo más esotérico, si se quiere. A partir de allí, de los Upanishad, es anterior a los Yoga Sutras, donde se habla también del yoga. Upanishad, de estos libros que les estoy comentando, hay más de 100, creo que son 108 Upanishad por ahí, y hay más de 20 que son Yoga Upanishad, que hablan de yoga. Entonces, es interesante que nosotros, como teósofos, cuando hablemos de yoga, no situemos, no circunscribamos, como solemos hacer, esa palabra a los Yoga Sutras de Patanjali, al yoga moderno. No, yoga es unión y es una palabra que transitó por toda la historia india y la podemos ver tranquilamente en los Upanishads. ¿De acuerdo? Bien. También la podemos ver, fíjense, en el Bhagavad Gita. Ustedes saben que cada capítulo es un tipo de yoga. El Bhakti Yoga, el Jnana Yoga. Todo es un tránsito, todo es un fluir. Como ejemplo, miren, este es el Katha Upanishad, un Upanishad. ¿Se acuerdan de esta imagen? Es como muy querida en la sociedad teosófica. Los caballos son los sentidos, son las puertas del alma, ¿no? La vista, la audición. Las riendas son manas, la mente. ¿Y quién tiene que llevar esas riendas? El intelecto, Buddhi, el intelecto más elevado. Buddhi es el que lleva las riendas. Y el que está sentado cómodamente es el testigo. Entonces, ¿qué dice el Katha Upanishad? Dice esto, el sujetar firmemente los sentidos y la mente es lo que se llama yoga. ¿A qué les suena a los estudiantes de teosofía y sobre todo Taimni en la ciencia del yoga? Cuando Taimni comenta los aforismos de Patanjali, el segundo aforismo es yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Apunta a lo mismo. Entonces, tiene que estar claro, ¿no? Cómo no circunscribir a veces ciertas ideas que tenemos para que de esa manera podamos no cerrar, no cristalizar el conocimiento, que para el teósofo creo que es re importante. Miren lo que dice la señora Radha Burnier. La tradición del yoga está relacionada con la tradición del yoga, está relacionada con una corriente universal de indagación y comprensión que fluye a través de las edades en las diversas escuelas interesadas en la trascendencia del hombre. Yoga esencialmente implica la cesación del yo independiente, el yo que habla con las muchas voces del deseo y el pensamiento. Se dice que la culminación del yoga es un estado de no dualidad y de armonía natural. Lo vuelvo a leer este trocito. Yoga esencialmente implica la cesación del yo independiente, el yo que habla con las muchas voces del deseo y el pensamiento. Se dice que la culminación del yoga es un estado de no dualidad y de armonía natural. Ustedes saben que de alguna manera Radha ahí en esta lectura es de Londres, es muy buena, y ahí uno puede ver
el concepto de ese yoga teosófico, ese yoga universal que plantea Radha Burnier. ¿Mm? Y ya entramos en hablar de Raya Yoga. Cerramos o no, ya estamos pisando Raya Yoga. Y uno dice, ¿con qué asociamos Raya Yoga hoy en día, en la actualidad? Entonces digo, bueno, a ver, Google, San Google. El Raya Yoga es una práctica de meditación y yoga que busca alcanzar la liberación espiritual y el autocontrol. El subrayado es del mismo programa. Y dice, se basa en los Yoga Sutras de Patanjali, un texto filosófico escrito entre el 200 y el 300 a.C. Se basa en los Yoga Sutras de Patanjali. Y de hecho, creo que esta es como la concepción básica que circula, entre comillas. El Raya Yoga es como sinónimo de los Yoga Sutras de Patanjali. Lo cual ahí es donde quiero trabajar un poquito, porque no es necesariamente así en el origen cuando Blavatsky nos habla de Raya Yoga. Entonces, de hecho, si yo pudiese avanzar en esta página, diría que después me sale talleres, me salen retiros de Raya Yoga, todo basado sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Es como la concepción actual, sinónimo Raya Yoga, Yoga Sutras de Patanjali. Y la idea, como decimos desde el principio, es desmistificar, romper ciertos esquemas para poder ver el Raya Yoga desde un punto de vista más amplio. Y en este caso en particular, lo que estamos buscando es qué era para Blavatsky Raya Yoga, hacia dónde estaba mirando. Raya Yoga, que uno dice, bueno, a ver, todo el mundo lo asocia con el Yoga Sutra. No, en realidad los Yoga Sutras nunca hablan de Raya Yoga. Uno de los primeros libros es el Amanasca. El Amanasca es del siglo VI, VII, y dice así, fíjense, se le llama Raya Yoga en primer lugar porque es el rey de todos los yogas. Creo que eso lo tenemos todos claros, ¿no? Como siempre se dice, ¿qué es el Raya Yoga? El rey de todos los yogas. Buenísimo, bien. Y dice, y en segundo lugar, esta es la parte más bella, porque permite al yogi alcanzar al ilustre rey, el ser supremo. Esta es la concepción, entre comillas, sagrada que le da la señora Blavatsky. Para Blavatsky, el Raya Yoga, de hecho, habla muy poco de ello, se refiere y en algunos lugares dice no hay nada escrito sobre Raya Yoga. ¿Por qué? Porque es lo que permite al yogi alcanzar al ilustre rey, el ser supremo. Es la teosofía práctica que no puede ser transmitida, es solo vivida. Blavatsky, miren hacia dónde mira cuando habla de Raya Yoga, dice así, solo el más sabio entre los dandis. Ya ahí cuando leí entre los dandis ya me confundí, tuve que buscar en el glosario, porque uno dice dandy y ya se imagina un George Clooney. El dandy es una palabra que se deriva de la vara. Vieron que Sankaracharya iba con una varilla, una suerte de caña que llevaba un lazo arriba. Bueno, los dandis son aquellos que portan esta vara, que portan esta caña. Entonces, dice así, solo el más sabio entre esta secta, diríamos, entre los dandis del norte de la India de Shankara, ahí no, Blavatsky cuando escribe es condensada. Shankaracharya cuando reforma, de alguna manera, cuando no reforma, tal vez reaviva la Vedanta. Ustedes saben que es Vedanta Advaita, la de Shankaracharya, no hay dualidad, es una Vedanta no dual. Entonces cuando él comienza a enseñar, hace o forma 4 monasterios, cuatro monasterios que los sitúan en el norte, uno en el sur, en el este, en el otro, y los llama mat, son los mat. Entonces ahí ya tenemos pautas que hacia dónde mira Blavatsky, dice, solo el más sabio entre los dandis del norte de la India de Shankara, especialmente aquellos que se asentaron en el Rajpután, que es una zona, ustedes saben que uno de los maestros viene de esa zona, sería capaz de dar algunas nociones correctas sobre Raya Yoga. O sea, hay que buscar el más sabio entre los dandis del norte de la India de Shankara, especialmente aquellos que se asentaron en Rajpután,
sería capaz de dar algunas nociones correctas sobre Raya Yoga. Porque estos hombres que han adoptado los principios filosóficos de la Vedanta de Shankara y continúan. ¿Ven dónde está enfocado? No nos limitemos a pensar Raya Yoga sinónimo de Yoga Sutra de Patanjali. Hay que abrir esa ventana. Y entonces uno dice, pero esto me lo estoy imaginando, o no. Y si uno se pone a buscar, va a encontrar que hay mm, libros escritos, fíjense, en 1888, que es el año en que se publica la doctrina secreta, y cómo lo está titulado, un compendio de la filosofía Raya Yoga. Y uno dice, ¿va a hablar entonces de los Yoga Sutras de Patanjali? No, no. Tukaram Tatia, que es la persona que los imprime, digamos, es un miembro de Bombay. En Bombay él fue uno de los miembros pioneros junto al padre de Damodar. Estaban en la Sociedad Teosófica y él se dedica a hacer muchas impresiones porque, como él dice en su introducción, fíjense, dice, es con la esperanza de exponer a los aspirantes al conocimiento espiritual, tanto de Oriente como en Occidente, particularmente ante aquellos que no conocen el sánscrito, la teoría del yo superior y el modo de su realización. Recordemos lo que decía la maná, la teoría del yo superior y el modo de su realización, que este libro se publica y contiene traducciones al inglés de algunos tratados célebres sobre el tema. Tratados célebres como de Sankaracharya, como la Paroshanabhuti. La Paroshanabhuti es un libro de Sankaracharya donde hace comentarios, y ahí también es uno de los primeros libros donde se habla de Raya Yoga, ¿m? el alma Viveka, y también tienen otro libro curioso, de comillas, que es la joya suprema del discernimiento. ¿M? Es tan querido para la sociedad teosófica. Y la joya suprema del discernimiento, que es un comentario de Sankaracharya, digamos, a los pies del maestro, es un reflejo de este libro. Por eso, no sé si conocen a Dara Tatray, que es una miembro de Australia. Ella suele decir, por más que no le guste a los teósofos, son practicantes de la Vedanta, dice, y que a los pies del maestro es Vedanta, porque viene de la joya suprema del discernimiento, que es Vedanta. Entonces, la mirada del Raya Yoga debemos ampliarla simplemente. En otro punto, dice la señora Blavatsky, es muy claro que el entrenamiento iniciático, lo que decíamos, condensación de Blavatsky, ¿no? Es muy claro que en el entrenamiento iniciático de un verdadero Vedantin Raya Yogi debe nutrirse de un deseo ardiente e insomne de hacer todo lo posible por el bien de la humanidad. ¿Mm? Creo que ya con esto más o menos nos vamos dando cuenta de hacia dónde miraba la señora Blavatsky cuando hablaba de Raya Yoga. Y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Los Yoga Sutras? No, sí, por supuesto, los Yoga Sutras es un exponente fantástico de Raya Yoga, pero no el único. Eso es lo que quiero señalar. Esta edición, fíjense, yo les comenté que Vivekananda en 1893 dio unas charlas, siguió hablando sobre Raya Yoga. En sus conferencias, como suele pasar, allá por 1895-1896, se condensaron en un libro que se llamó Raya Yoga. Y en ese libro explica los Yoga Sutras de Patanjali. Y se lo toma muchas veces como el puntapié inicial. Y sin embargo, por eso traje esta imagen. Miren, esta es la segunda edición, también impresa por Tukaram. La segunda edición ya es de 1885. Estamos hablando de 10 años antes la Sociedad Teosófica estaba imprimiendo los Yoga Sutras de Patanjali. 10 años antes que Swami Vivekananda se publicara su libro. Porque de alguna manera esto lo quise traer solamente para que los teósofos tenemos que ver cómo
la teosofía es una punta de flecha. La teosofía es una punta de flecha. Es, como señalan los maestros, van colocando semillas de alguna manera que algunas mentes pueden tomar. Es muy probable que las escuelas esotéricas funcionen de esta manera. Y fíjense cómo la Sociedad Teosófica era 10 años antes pionera en ir traduciendo los Yoga Sutras. Esta que traduce es la tercera de los conocidos, es la tercera traducción que hay. Las dos anteriores, una es de Kubrick y otra de William James. O sea, es lo último, por decirlo de alguna manera. Y después de esta traducción, la sociedad traduce Vivedi. Vivedi, al contrario de todos los anteriores, no era un europeo estudiando sánscrito, sino que era un sanskritista que sabía inglés y traduce los Yoga Sutras de Patanjali. Nosotros tenemos como la ciencia del yoga, ¿no? De Taimni con sus comentarios fantásticos, como un ejemplo, pero esto de ser pioneros, ¿no? La sociedad teosófica creo que hay que remarcarlo. A veces me preguntaba yo, porque justamente cuando uno busca Raya Yoga moderno, cuando uno indaga un poco, ve que todos los institutos de yoga actuales, cuando van a hacer un retiro, donde ellos dicen, bueno, vamos a hacer algo muy esotérico, un retiro de 7 días, lo vamos a basar sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Yo digo, a Dios gracias, el que podría haber sido sobre el Hatha Yoga Pradipika. Y para mí ahí es la sociedad teosófica que fue sembrando primero, antes que nadie, el campo adecuado para que después hubiese un surgimiento. Y lo digo porque creo que por analogía funcionamos igual. Creo que hay que estar muy atento a las intuiciones, porque esas son la guía de nosotros mismos. Bueno, eh, ya estamos terminando. Ahora ya nos dejo descansar. Y les cuento lo que decía Taine, que para mí es siempre como toca mucho el corazón, Taine, eso es místico de alguna manera. Él decía, la yoga es la ciencia de revelar la realidad que está oculta dentro del corazón humano mediante el desenvolvimiento de las diferentes capas de la mente y de la conciencia una tras otra. Ese es el camino, es por allí donde va. Bueno, como ven, espero que les haya servido y con esto finalizamos lo que hemos compartido hoy. Gracias, Patricio. Gracias, muchas gracias. Eh, Quería hacer un comentario que estuve en el hospital de la Escuela de Medicina de Boston y al principio de la charla hablaba y allí estaba Fernando Torrijos dando lo que es el mindfulness o atención plena y tenía su sala y allí estuve y llegaban los médicos, llegaban las enfermeras, llegaban los pacientes a hacer ese trabajo meditativo. En el hospital que estaban atendiendo a mi hija, que le iban a hacer una cirugía inmensa, y cómo cada uno en su disciplina de su trabajo llegaba y hacía sus minutos de meditación y allí estaba Fernando haciendo el trabajo. Hace de eso ya como 20 y pico de años y uno dice, wow, está un hospital participando en esta actividad, pero qué hermoso. Pero tuve la oportunidad de vivirlo en primera persona. Muy interesante. Un hospital en Norteamérica que tenga esa práctica oriental, prácticamente desconocida en aquella época, hace 27 años, creo que es lo justo. Y, y es interesante verlo. Es mi comentario, que no te quise interrumpir, pero es muy interesante. Entonces, vamos a pasar, si alguien tiene una pregunta o una aportación que pueda hacer, con mucho gusto, pues adelante. Gracias Magali, gracias Patricio. Excelente conferencia. Y bueno, las aclaratorias, porque a veces confundimos eso y de una vez nos ponemos así los pelos de punta y el hacer yoga es malo. Pero ya con todas estas aclaraciones, pues nos quedamos tranquilos.
Hay una pregunta en el chat. Dice, buenas, muy interesante. Quisiera saber por qué en algunos tuvo el yoga un resultado tan negativo. No te entendí. En él En quisiera saber. algunos, ajá, ¿por qué en algunos tuvo el yoga en un resultado tan negativo? Me imagino en las primeras láminas que comentaste que murió, se volvió loco. Ah, eh, Supongo claro, que va por porque ahí. sí, me imagino que sí. Es que, claro, imagínense lo que hablamos de cómo Blavatsky diferenciaba. La primera lámina era ese yoga tradicional, clásico, donde tenías una práctica tan exhaustiva, donde jugabas con fuego, porque literalmente desde lo psicofisiológico podías generar estados alterados de conciencia. Eso muy fácilmente, podrías decir, como dice Blavatsky, pudo haberlos llevado a caminos de autodestrucción. Por eso dije, la sociedad teosófica es Raya Yoga, no Hatha Yoga. ¿M? Dentro de lo clásico, de eso, por eso me tardé tanto en señalar, dentro de esa estructura clásica. No tiene nada que ver con ese yoga moderno. Hoy en día nadie se volvería idiótico, nadie tendría una consunción cerebral, etcétera. ¿M? Creo que por ahí, ¿no, Caro? Y así lo entiendo yo también, Patricio, por ahí creo que va la pregunta y la respuesta fue excelente, ya explicado en la plática que nos comentaste. Mm. Clarissa. Gracias, Patricio. Hola, bueno, yo he conocido a lo largo de tantos años a varias personas que habiendo hecho prácticas de Hatha Yoga, ¿cómo eran esas prácticas? No lo sé porque yo no había estado dentro, pero que habían tenido graves problemas de salud como consecuencia de dichas prácticas, como habérseles movido Kundalini y haber tenido a partir de ahí unos problemas tremendísimos que ningún médico podía solucionar. Entonces, mm, el yoga moderno, tal como lo has presentado, Patricio, y aprovecho para darte las gracias porque me ha gustado muchísimo la presentación, la encuentro súper aclaratoria y muy importante. Pues el tipo de este yoga moderno, tal como decía, supondría que no incluye esas prácticas combinadas de las posturas con la respiración que lleva a mover cosas relacionadas con el psiquismo, que lleva a mover esas energías y que lleva a mover, pues que no es el 100%, claro que no es el 100%, que les pasan cosas malas haciéndolo en una misma clase. Pero ¿quién puede saber qué personas tienen una tendencia y una facilidad a que eso se desarrolle en ellas y se enfermen? Nadie lo puede saber de entrada. Sin embargo, en las clases de Hatha Yoga, si las clases se combinan de 10, 12, 15 personas cada una de las clases y hacen varias clases semanales, estamos hablando de un gran número de personas. Por lo tanto, hay un riesgo de que varias de ellas puedan resultar con estos resultados. Digo esto cuando se combinan esas prácticas. ¿Sí? Por lo tanto, no hay que meterle el miedo a la gente, pero entiendo que estos avisos de cuidar dónde se va a meter uno, qué es lo que va a hacer y quién es este profesor de Hatha Yoga. Me parece que eso es importantísimo, porque la gente va de buena fe a esos lugares a hacer lo que se supone que les va a ayudar principalmente a nivel de salud. Muchas gentes van orientadas por el propio médico para que se ayuden a nivel general y tal. Pero bueno, me parece que es importante que tengan esos avisos, ¿no? Ese cuidado, esa prudencia. A ver, averigüemos a dónde nos vamos a meter. Gracias, Patricio. Nuevamente, muchas gracias. Ah, qué Gracias Clarisa. a Sí, ti, siempre, Clarissa. claro, siempre
por supuesto que hay algo que es el discernimiento, ¿no? Y en ese libro que les comenté, hace un comentario Sankaracharya, eh, dice algo muy irónico, si se quiere. Dice, miren, dice, pranayama no es castigarse la nariz. Dice, pranayama es inhalo y yo soy Brahman. Kumbhaka retengo esa idea. Eso es pranayama, dice. ¿No? Fíjense qué abismo de diferencia hay entre una práctica como si fue, que era lo que decíamos, de centrarla en determinada zona. ¿Con qué finalidad? La sociedad teosófica está totalmente en contra de promover el psiquismo, Sí. porque Raya Yoga es todo, es psicoespiritual, no es despertar ningún psiquismo, es lo psicoespiritual. En el camino pueden aparecer elementos, pero uno no los busca, que es distinto. Ujú. Entonces creo que es clarísimo, como decís vos, Clarisa, que hay que tener un discernimiento y uno, por supuesto, ya somos adultos y ver dónde va a ser una práctica y qué tipo de práctica se hace y todo eso. Ya sea que te entres en un instituto de yoga, a cualquier cosa prácticamente, ¿no? Hay que tener discernimiento en esto. Pero gracias, Clarisa. Gracias a ti. Mm, Gracias. Carolina, vi a Marlon por ahí Marlon, que levantó la manita. Ok, Marlon, sí. adelante, por favor. Gracias, hermanas, muchas gracias. Y también gracias al hermano Patricio por la ponencia tan bonita. Yo solamente quería llamar la atención de los hermanos para que tuvieran la precaución de que en todos los textos que hay publicados sobre este conocimiento, eh, deberían saber que eso no les capacita para practicar ni Raya Yoga y muchísimo menos Hatha Yoga. Nada de lo que está publicado es suficiente para hacer una práctica segura. Para poderlo practicar de una manera que no implique el riesgo que está mencionando la hermana Clarisa y que esboza también el hermano Patricio, tienen que primero esforzarse a sí mismos por cambiar su naturaleza, en primer lugar, y en segundo lugar, em, eh, eh, no sé, como si buscar o esperar pacientemente la aparición de un instructor capacitado. En los textos que están publicados se utiliza mucha simbología y mucha ah, información velada que no es conveniente tomarla como que si fuera instrucciones precisas. Hay que aplicar el discernimiento, estudiar la simbología y sobre todo esperar ser guiados por un instructor capacitado como nos aconseja Taimni. Y es capacitado no solamente desde el punto de vista de su estudio, de su preparación, sino también desde el punto moral y espiritual. Y entonces seguir las instrucciones, por decirlo de alguna manera, de ese gurú. Yo creo también que tal vez, o sea, me parece a mí que el consejo de un médico que aconseje a uno de sus pacientes a practicar Hatha Yoga o Raya Yoga, así nada más, tal vez sea una recomendación un poco apresurada, ¿verdad? Puesto que sabemos que con leerse el Hatha Yoga Pradipika o algunos otros textos publicados, tanto de Raja Yoga como Hatha Yoga, son totalmente insuficientes para capacitarlos a practicar la yoga de una manera segura para su salud. Eso era lo que quería decir. Gracias, hermanas. Gracias, Marlon. Bueno, Dice, en la charla el hermano Patricio ha aconsejado a todos de ese, de ese cuidado.
Vamos a pasar a Carolina. Gracias, Marlo, por la observación. Eh, Carolina, ¿tiene alguna Eh, pregunta escrita? sí, Giselle tiene un comentario en el chat, dice, muchas personas sin preparación no debe hacerlo solo. De ahí vienen muchas malas prácticas que resultan dañinas. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Y Es de lo ahí la advertencia que hace Taimi y la que ha hecho Patricio en todo el proceso de la charla, que comete uno a veces errores, pero Occidente es Occidente, eh, y queremos todo que nos lo den en un día. Pero quizás yo creo Y, que y por eso nos pasa, en Occidente hay mucho tropiezo. Lo primero, como lo ha dicho Patricio, a veces no es solamente la meditación, es ese compromiso, esa limpieza emocional, esa limpieza mental, esa limpieza de deseo. Hay veces que hay que empezar por eso y ese es el mayor ejercicio que tenemos que hacer, el no juzgar, el creer que yo soy, el que sé, el que no aceptar la opinión del otro, sino la mía. Y entonces en esos egoísmos caemos. ¿Y cómo vamos a poder meditar en esa forma? Y eso lo ha dicho Patricio en la charla, nos ha dado esa recomendación. Primero suban este escalón, como dice la escala de oro, suban estos escalones que son esenciales y después vamos al otro paso. otro comentario también en Zoom que dice, hago yoga, dice una persona, no tiene nombre, hago yoga desde hace mucho tiempo, ahora soy mayor de edad y practico algunas posturas. ¿Será riesgoso para mí? Es lo del discernimiento. Y uno, a ver, a veces el camino espiritual es el camino del sentido común. Punto. Entonces, el resto podemos hacernos lío, podemos complicarnos, siempre tenemos proyecciones de nuestra propia personalidad, hay miedos, esto, lo otro, advertencias, etcétera. Es el sentido común. Si has practicado yoga toda tu vida y te sienta bien y te ayuda y te equilibra, yo no veo ningún problema, pero sobre todo va a caer en ti la responsabilidad, porque si no volvemos a lo mismo. ¿A quién estás preguntándole? ¿A alguien que te está dando una charla por Zoom? Si vos mismo te conoces más que nadie. ¿No? Entonces, sentido común en todo esto, porque si no nos vamos a cualquier lado. Y la charla en realidad el sentido que tiene es de entender un proceso, palabras, poder buscar después, cuando uno lee los clásicos de la teosofía, a qué se referían, cuál es la hermenéutica, no por ahí. Si no, ya estamos buscándole las cinco patas al gato. No es por ahí. Ya bastante complicada tenemos la vida. Entonces, vamos tratando de, con sentido común, buscando las respuestas a nuestro propio proceso y encontrando, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dije al principio, es una charla más informativa que doctrinal. Daniel, Gracias. Gracias, sí se bajó la mano, a veces el son le va. Mira, bueno, Patricio, yo te quería dar las gracias porque creo que tu intención fue desmitificar un poquito esa creencia que hay dentro de la sociedad sobre el Hatha Yoga y el Raja Yoga y creo que lo hiciste de manera muy, muy acertada. Y mi comentario es referido a lo que tú estabas comentando o lo primero que nos dijiste en la plática, ¿no? Realmente el Hatha Yoga de hoy es muy diferente a lo que el Hatha Yoga en esencia es en Oriente, ¿no? Y solo mi comentario va referido de que, miren, hay que quitarle un poquito, yo no soy practicante de yoga, no, por nada lo digo, pero sí he conocido un poco el mundo del yoga moderno, he tenido la oportunidad de tener contacto con él de alguna forma indirecta. Pero miren, la posibilidad hoy en día de conseguir en un estudio de yoga alguien que realmente conozca la filosofía y quiera despertar todas esas energías y todo el trabajo que el Hatha Yoga busca es infinitamente muy bajo. La gran mayoría de todos estos instructores de yoga hoy en día son chicos o chicas que hacen un curso de 2, 3 meses, ¿verdad? Y se vuelven instructores de yoga. Y simplemente hoy en día el yoga es una doctrina más comercial, hablando de nuestros países y de este lado del mundo, más una práctica comercial y enfocada hacia el ejercicio físico. Entonces yo creo que hay que
bueno, el que le guste la práctica, como bien se ha dicho, aportar la parte de discernimiento de, de eso, pero si se siente bien, yo igualmente estoy de acuerdo, si el yoga lo ayuda, porque también vamos a estar claros, y aquí lo hemos escuchado muchas veces en muchas charlas, hay cantidad de hermanos que son practicantes de yoga desde hace muchos años, me imagino que lo hacen de una manera muy consciente y no han tenido ningún problema. Entonces, es lo mismo que hablar de la meditación, escuchamos y escuchamos charlas y charlas de meditación y realmente, ¿qué es meditar? ¿Cómo meditamos? ¿Realmente estamos meditando? ¿Hay algún libro que nos indique cómo meditar? Todavía no lo hemos visto. Entonces, bueno, apoyando un poquito, yo creo que lo que dijo eh, Patricio está muy claro y hay que tener, bueno, el discernimiento sobre todo, pero el riesgo es muy, muy poco, muy bajo, muy bajo. Realmente son casos quizás de personas que dieron con un estudio donde de verdad había una persona inconsciente, porque eso es otra cosa que yo quiero aclarar. Un instructor serio que entienda lo que es verdaderamente la filosofía del yoga no va a instruir a cualquiera que llegue a su estudio a darle cualquier instrucción. Y lo otro que digo, si esas personas realmente hubiesen despertado todas esas energías y todas esas cosas, pues tuvieran un poquito de conciencia y de saber la responsabilidad que eso implica. Entonces, el porcentaje es muy bajo de que alguien pueda conseguir algún riesgo en estas prácticas modernas del yoga que básicamente son ejercicios que muchos hasta los adquieren por internet y ya se llaman instructores de yoga y mezclan tantas cosas que es impresionante lo que uno ve en esos estudios de yoga. Entonces, bueno, el riesgo realmente es muy bajo. Sabemos que sí lo hay, pero practicándolo de una manera bien profunda y es bien difícil conseguir a alguien que lo haga. Gracias, Patricia, y gracias, Carolina y Magali. Gracias, Ani. Martín, ¿Qué tal, Patricio? Me encantó la charla. Todos pusieron una pregunta respecto a lo que yo iba a preguntar, que tiene que ver con esto que está de moda ahora, el Kundalini Yoga. A mí me sorprendió hace un par de años, alguien vino a la sociedad hablando, dice que él estuvo practicando mucho tiempo Kundalini Yoga. Me pareció como súper específico. Kundalini en teosofía suena como algo muy serio. Y después empecé a buscar y sí, evidentemente es algo que se ha puesto de moda. Enganchándolo con tu charla, entiendo que es así como una especie de reaparición de ese viejo Hatha Yoga, ese antiguo Hatha Yoga, quizás modernizado, sacándole esas cosas que hoy están mal vistas, pero de algún modo esconde detrás de esa nueva forma de llamarlo al yoga. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que vos decías, llama mucho la atención esto de despertar ciertos sentidos ocultos, ¿no? Como que parece que ese es el enganche. No sé si vos tenés alguna información sobre esto. La verdad que no conozco a nadie que me haya podido aclarar el tema. Gracias. Bueno, Martín, vos sabés que tengo algunos amigos practicantes de Kundalini. En particular, yo creo que, como decíamos recién, yo prefiero pensar por eso decía yo, ¿a dónde apunta Blavatsky cuando habla de Raya Yoga? Y a mí me gusta más pensar como hacía en la parroquia Naguti, ahora se me fue el nombre, Sankaracharya. Decía, pranayama no es castigarse la nariz, es inhalo, yo soy Brahman. Hago kumbhaka, mantengo la idea de yo soy Brahman. Y decía, eso es verdadero pranayama. Entonces me parece que cuando estamos nuevamente enfocándonos en la respiración, en el despertar de Kundalini, es jugar con fuego de alguna manera, literalmente. Entonces yo preferiría en una práctica de yoga integral o que el paciente trabaje la espalda y todo eso. Y si me dicen, no, yoga Kundalini, y yo le advertiría lo que desde la teosofía sabemos sobre eso, luego ya cada persona es un mundo y él verá qué hace. Pero en principio, por supuesto que, pero ojo, es lo que decíamos recién, ¿no? El yoga Kundalini trabaja mucho el tema del pranayama, la respiración y todo eso. Entonces, hay que tener un cierto cuidado. Para mí no es una práctica que debería ser recomendada libremente. Cuando estamos hablando
del yoga a practicar, que uno puede decirle a un paciente y todo eso, siempre nos referimos a un yoga terapéutico, postural y todo eso. Esto, como decís vos, del Kundalini tratan entre comillas, porque malamente se puede retomar ciertas filosofías antiguas y lo basan en algunos Yoga Sutras y en algunos Upanishads. Ahí les comenté que hay cerca de 20 Upanishads que hablan de yoga, hay algunos que hablan de yoga Kundalini, hay otros que hablan de Taraka, Raja Yoga, etcétera. Conclusión, advertiría, le diría lo que nosotros sabemos sobre esto, y que bueno, esa es una manera de protegerlo si él está abierto a escuchar. Nada más. Eunice. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los compañeros. Yo he practicado yoga prácticamente toda la vida. Desde muy pequeña he practicado yoga. Tuve un tiempo en que lo dejé, pues por los avatares de la vida, pero lo he retomado hace como unos 10, 15 años. Y yo sí les puedo decir que mi vida con y sin yoga hubiera sido completamente diferente. Para mí ha sido realmente un bastión en mi vida, me ha ayudado muchísimo del autoconocimiento, me ha ayudado muchísimo a equilibrar emociones en ciertos momentos de la vida, en fin. A mí me parece que lo que se ha dicho también sobre el discernimiento apropiado para practicar una disciplina es fundamental. O sea, uno ya con el conocimiento incluso de teosófico, etcétera, ya saben qué aguas profundas no tiene que meterse. Sí, efectivamente se ha visto una tendencia a explorar ciertas aguas, efectivamente, ahora yo diría más bien con un interés comercial, y eso me parece que es de cuidado, efectivamente. Y es importante una alerta en ese aspecto. Pero la yoga como tal a mí me parece que es maravillosa y que efectivamente puede ayudar en los procesos de meditación, en los procesos de autoconocimiento. Y yo solamente puedo agradecer a la yoga y lo que ha significado en mi vida. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Dani levantó la mano. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Patricio, muy encantado ante todo de volverte a ver. Un placer de verte, un placer por tu charla. Me encantó muchísimo. Primeramente, sería como una pregunta, pero con un comentario. No practico yoga, sí practico la meditación y es muy frecuente. La hago por la mañana, por- mediante el día y en las noches. Para mí la meditación me ha llegado a comprenderme mejor a mí mismo, puesto que cuando medito no quiero atraer nada, no quiero nada. Al contrario, mi propósito es soltar mediante la meditación. Suelto, suelto, suelto esos pensamientos que vienen, lo veo, lo observo y lo suelto. Cojo conciencia de ello. ¿Ve? Y así practico todos los sentidos, como tú me dijiste. Pusiste esa foto ahí y me recordé los 5 sentidos de una vez. No pusiste el 6 caballos, pero yo sé que está ahí, ya llegará en el futuro. Pero esos 5 caballos es que hay que, mediante la mente, usarlo para tu beneficio. Eso es la evolución de nosotros por medio de esos canales que estamos aquí. Tenemos que usarlo, pero usarlo apropiadamente y aprender de eso. Me encanta la meditación, me encuentro a sí mismo, trato de resolver mis problemas internos, ante todo, y tratar de conocerme antes de buscar nada afuera. Todo lo que quiero está dentro. Trato de extraerlo y ponerlo a mi disposición. Muchas gracias, Patricio. Y si hay una diferencia entre yoga y meditación, te lo agradezco. Gracias. Si tomamos yoga como unión, ¿no? En el sentido de yoga es la unión, la palabra yoga significa unión, y tu meditación lo que busca es, como decía los libros clásicos, de unión con el Ser Supremo,
estamos en lo mismo, ¿no? Estás haciendo un camino que podrías llamarlo el yoga de la meditación, si quieres. Pero ese es trascender la idea, no importa el nombre que tenga, es tu trabajo de unión con la divinidad. Eso es yoga. Y eso es exactamente lo que trato de hacer con la meditación. Exactamente. Gracias, Patricio. No, mentira. Bueno, pues entonces vamos a despedir a nuestro querido hermano Patricio. Hoy ha sido una charla de un aprendizaje muy necesario, porque como se ha comentado aquí, la yoga está en los shopping como si fueran productos los huevos están baratos, el vegetal ya bajó, allí están dando tanto por tanto. Así se ha puesto eso tan comercial y las personas a veces no saben ni a dónde van. Y hoy esto ha sido un punto de aclarar para saber verdaderamente dónde nos podemos encontrar. Creo que ha sido un servicio hoy maravilloso para todos. Esta charla se queda en YouTube. Las personas las pueden usar como orientación y les puede servir mucho porque hay mucho, tanto de los comentarios como de tu ponencia, que puede ayudar enormemente al que busca conocer verdaderamente qué le están dando en ese voy a hacer esto para conseguir esto, que entienda bien. Así es que nuestra gratitud por ese gran servicio que hoy nos das para todo el público, que muchos saben, pero hay otros que no saben nada y quiere estar porque es lo que está de moda. Entonces, es bueno que tengan ese conocimiento de una fuente que solo lo que quiere es ayudar. Gracias, hermano Patricio, por tu servicio. Gracias.